Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que de nuevo nos das y por todos estos motivos, Señor, de acción de gracia. Porque, Padre, tú has permitido, Señor, que pudiéramos remozar tu casa, Señor, y no solamente en términos físicos, sino también en términos de lo que es la adoración, la alabanza, Señor. Y así rogamos, Señor, que seas tú que remoce nuestros corazones, nuestras almas, en términos espirituales, Señor. Permite que tu Santo Espíritu utilice estos mensajes de Primera de Corintios, Señor, con la ilusión con que lo traemos, Señor, para que nuestra iglesia sea reanimada, reavivada, consagrada, productiva, fructífera, Señor, y sin lugar a dudas, Señor, pues establecida o restablecida, Señor, en la fe que una vez fue dada a los santos, Señor. Ayúdanos, Padre, en este propósito, Padre, y cumple tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos ahora mismo en el versículo 17. ¿Leo? ¿Ready? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Habíamos tenido ya 2 predicaciones o 2 sermones sobre Primera de Corintios. El primero de ellos lo titulamos la expectativa de Dios para con su iglesia. Y concluimos en el primer sermón que la expectativa de Dios para con su iglesia es hallar a cada uno de los creyentes irreprensibles delante de Él para el día de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso Dios había dotado a los creyentes, y se lo recordaba el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio en particular, con, por así decirlo, una gracia enriquecida. El Señor los había enriquecido en toda gracia, le había dado todo tipo de dones, a fin de que ellos pudieran permanecer fieles y llevar a cabo la obra para que el Señor les había encomendado. El segundo mensaje que predicamos, vimos que, en el segundo que predicamos la semana pasada, vimos que a pesar de todo esto, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía problemas. Una iglesia que tenía problemas como muchas de nuestras iglesias lo tienen. Y el primero de los problemas que vimos la semana pasada era que dentro de la iglesia habían semillas de disolución, el título del segundo mensaje.
habían dos cosas. Por un lado, irrespeto a las autoridades. El primero que no querían respetar era el apóstol Pablo, el cual había sido fundador de la iglesia. Y después el hecho de que había un partidarismo dentro de la iglesia. Cada quien pues había diferentes tendencias, diferentes simpatías, por decirlo así. Y algunos tendían más a menospreciar a Pablo, otros a menospreciar a Apolo, otros a menospreciar a Cefas y otros a menospreciar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque escogían ser o de Pablo, de Cefas o de Apolo o de Jesucristo. Y cada vez que escogen a uno, pues automáticamente estaban menospreciando a los demás. Pero particularmente el apóstol Pablo pone énfasis aquí en un menosprecio que ellos tenían hacia lo que era el verdadero mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio. Ellos habían subestimado o menospreciado al apóstol Pablo porque sencillamente ellos no veían en el apóstol Pablo la elocuencia retórica, ni siquiera la erudición que esperaban ellos. Estamos hablando de una ciudad que había sido capital de Grecia y que había sido centro fundamental de pensamiento filosófico y de escuela de filosofía. Y Corinto se caracterizaba como ciudad por ser una ciudad muy mundana, muy perversa y muy idolátrica. Pero todo esto, ¿verdad?, permeó la iglesia desde sus inicios y ellos comenzaron a menospreciar lo que Pablo, con mucho trabajo, junto con Aquila y Priscila, durante mucho tiempo, junto con Apolos también finalmente, el cual se sumó a Aquila y Priscila cuando ya Pablo partía de allá para Éfeso, pues lo que habían sembrado allá, menospreciaron el mensaje en sí. Y la iglesia poquito a poco se había ido desviando del mensaje de la cruz. Esta mañana vamos a predicar sobre el menosprecio de la palabra de Dios. Usted dirá, ¿cómo es posible que una iglesia de Cristo menosprecie la palabra del Señor? Sí, la menospreciamos muy frecuentemente con nuestras actitudes, con nuestra, vamos a llamarle, desidia, con la indiferencia que nos produce la exposición de la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre esta palabra de la cruz. Versículo 17, dice el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino, ¿a qué dice? A predicar el evangelio y no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque, dice el versículo 18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, decía el apóstol Pablo, es poder de Dios. ¿En qué consiste la palabra de la cruz? Es el primer punto que tenemos. El segundo, ¿a quienes le afecta la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz, el evangelio? El tercer punto tiene que ver con aquello que se le contrapone a la predicación del evangelio de Cristo. El cuarto punto, la manera como debe presentarse el mensaje de la cruz, el evangelio, y finalmente cómo se manifiesta, que es el último punto del mensaje que tenemos para esta mañana. Vamos a comenzar viendo en estos textos en qué consiste el mensaje de la cruz, el evangelio. Fíjense como en el versículo 17 dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Este mensaje de la cruz, ¿verdad? Esta palabra de la cruz no es otra cosa que el mensaje del evangelio de Cristo. El hecho de que Dios se encarnó en la persona de su Hijo y vino aquí mansamente a ofrecerse como un cordero sin mancha y sin contaminación para pagar por el pecado del mundo, por el pecado mío y por el pecado tuyo. Aquel que no cometió pecado, el único hombre que ha estado sobre la tierra que nunca pecó, por nosotros cargó con nuestro pecado, se hizo pecado para que la justicia de Dios sobre el pecador que transgrede su voluntad se hiciese en él o se cumpliese en él. En otra palabra, para que el juicio de muerte y condenación que nos corresponde a nosotros cayere sobre nuestro Señor Jesucristo. Triste esto, pero verdadero, y sobre todo trascendental e importante. Y la predicación del evangelio, la predicación de Jesucristo crucificado, no el bebé que nació en Belén, sino aquel que murió en la cruz, es el centro de la verdad que debemos nosotros exponer, creer y apropiarnos de ella para fines de poder tener el efecto sustitutivo de la muerte y el derramamiento de sangre de Cristo sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas. Este tiene que ser el énfasis de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la predicación del evangelio. La iglesia no está aquí para hacer rituales ni para hacer ningún tipo de eventos o actividades, no es eso. El hermano Oscar hace un rato preguntó,
recibieron la convocatoria para manifestar su interés sobre el próximo retiro de matrimonio, la iglesia no está para hacer retiro de matrimonio. La iglesia está para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, para exponer el mensaje de la cruz una vez y otra vez, para enseñar todo el consejo de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Evidentemente, un retiro de matrimonio es una coyuntura que se prepara muy particularmente para tratar los temas que tienen que ver con la familia y con el matrimonio. Pero la iglesia no está para producir eventos, como no está tampoco para llevar a cabo rituales, como muchas iglesias, entre comillas, o congregaciones que se llaman cristianas, y voy a hacer una referencia directamente a las católicas, en la cual lo que hacen es que sencillamente llevan a cabo un ritual repetitivo que le llaman la Santa Misa. Pero esto de ninguna manera es parte del plan de Dios. El propósito es que prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la predicación de Jesucristo crucificada. Y decía Charles Spurgeon que cualquier tipo de predicación o sermón que no incluyera como punto central, principal de su contenido, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, sencillamente era algo fútil, algo que realmente no valía la pena. No se puede de ninguna manera predicar un evangelio sin predicar la cruz. La cruz significa muerte, la cruz significa maldición, la cruz significa ignominia, significa sacrificio, significa entrega absoluta y total, pero significa también saldo de cuenta. En Jesucristo Dios estaba saldando la cuenta que tenemos los pecadores sobre nuestras almas, la cual nos impide completamente que nosotros estemos aptos y tengamos entrada libre al reino de los cielos. Hermanos, la cruz significa redención. El mensaje de la cruz, el mensaje que la palabra de Dios contiene a lo largo de todo su contenido, es un mensaje que señala a nuestro Señor Jesucristo, a su obra salvífica, en la cual esperaban los profetas y anunciaban los profetas, y la cual fue prometida desde el huerto del Edén, luego de la caída del hombre en el pecado. Por eso, la palabra de la cruz, sin lugar a duda, es la predicación del Evangelio. Y el apóstol Pablo decía, yo no vine a bautizar, el bautismo es un ritual. Él decía, ese no está mi énfasis. Dice, yo sé que algunos de ustedes bautizados, pero inclusive al que le bautizamos en el nombre de Cristo, no fue mi nombre, dice el apóstol Pablo. Estoy parafraseando los versículos anteriores. Porque Cristo no me mandó a bautizar, a llevar a cabo rituales. Me mandó a predicar el Evangelio. Y esto es algo que tenemos nosotros que tener muy claro. Tú que profesas ser cristiano, tienes una responsabilidad de conocer, predicar, explicar el Evangelio de la cruz. A Cristo crucificado. Ahora, este mensaje de la cruz, esta palabra de la cruz de que habla en el versículo 18, dice que es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, a nosotros, dice, es poder de Dios. Qué interesante esto, porque fíjense el efecto que tiene un simple mensaje. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, para fines de los judíos, inclusive es un asunto de tropezadero. Versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y dice en el versículo 23, para los judíos, ¿cuál era el efecto sobre los judíos del mensaje que estaban trayendo los apóstoles? Dice, irse de cabeza, tropezar. Un tropiezo. Era algo que simplemente los hacía caer en su propia condenación. Dice, por el contrario, para los que no son religiosos, que están buscando la justicia propia a través del cumplir con una serie de reglamentos o tradiciones, en el caso de los gentiles, dice, para los gentiles no tienen ningún interés, ninguna importancia, porque para ellos el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio es simplemente algo de locos. Es algo de locos. Lo dice claramente. Para los judíos ciertamente tropezadero, versículo 23. Pero para los gentiles, o sea, los que no son judíos, los griegos, los gentiles, dice es algo de locos. Y así sucede. La gente en la calle piensa que estos son unos locos fanáticos, estos evangélicos, ¿verdad? Que están sujetos a lo que dice un solo libro, cuando la Biblia no, el mundo está lleno, las bibliotecas están llenas de otros libros. Pero sin embargo, la gran diferencia es que esta es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, para los fines de los judíos,
El mensaje del Evangelio simplemente fue una ocasión o un motivo para irse de cabeza, para tropezar. Pero en el caso de los griegos fue todavía algo que tuvo un efecto de un rechazo tal que para ellos sencillamente los que estaban involucrados en eso era un asunto de que le faltaba sentido común. Para fines de los gentiles que se creían ser sabios, y en particular la iglesia de Corinto, en lo cual los filósofos hacían alarde de sus conocimientos, pues sencillamente para ellos, soberbios y envanecidos como estaban, era un asunto de locos. Y ahí tenemos dos formas como afecta el mensaje del Evangelio sobre las personas. O para ti, ¿verdad? Simplemente es un dolor de cabeza, un problema, algo que sencillamente lo que hace es pues confrontarte para mortificarte la vida, o por el contrario, y eres un incrédulo también, vas a pensar que esto es algo de sencillamente gente fanática. Pero hay un tercer grupo de personas que no son los judíos ni los gentiles. Y en el versículo 24 habla sobre este tercer grupo de personas al cual le afecta la palabra de la cruz. ¿Y cómo le llama aquí? Dice, más para los llamados. Así judíos como griegos, dice Cristo es ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los judíos tropezadero, para los gentiles cosa de locos fanáticos, ¿verdad? Que les falta, que están tostados, que les falta, dice, pero para los llamados, no importa si vienen de los judíos, si vienen de los griegos, dice Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para los que son llamados a ser parte del pueblo de Dios, dice para nosotros sí sabemos valorar y somos sensibles al efecto del mensaje del Evangelio de Dios, porque para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso nos pasamos la vida hurgando dentro de la palabra de Dios, del libro de Dios, porque sabemos que es algo que es la sabiduría de Dios legada a los hombres con todo el poder que ella misma entraña, un poder transformador. El tercer punto del mensaje de esta mañana tiene que ver con la oposición que tiene el mensaje de la cruz. Y fíjense que en primer lugar nosotros vemos que se presenta o se levanta como un opositor, como un oponente al mensaje, a la predicación del Evangelio, el hombre con su soberbia y con su supuesta sabiduría. Filosofía no es otra cosa que el amor al saber. Eso es lo que es la filosofía. Y el Señor dice en el versículo 19, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La sabiduría de los hombres, no la sabiduría de Dios en los hombres, sino la sabiduría de los hombres, se convierte en aquel, vamos a llamar, productor, no se me ocurre otra palabra, engendrador, aquel que engendra un espíritu de soberbia mediante el cual los hombres se oponen al mensaje que viene precisamente de parte de Dios para la salvación de sus almas. El que se cree sabio delante de Dios normalmente se constituye en una persona soberbia. Y Dios dice, yo sencillamente desecho la sabiduría de los sabios, yo desecho el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, yo no tomo en cuenta para fines de que el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, que el Evangelio sea recibido y produzca el efecto que necesita en el corazón de un hombre para la redención de su alma. Yo no tomo en cuenta absolutamente la capacidad que esa persona tiene, la preparación que tiene, la filosofía que hay en su mente o el punto de vista que él haya acogido. Sencillamente yo la desecho porque la sabiduría de los sabios no vale nada para mí. Por eso dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Y dice más que esto en el versículo 20, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿qué dice luego? Agradó a Dios salvar a los creyentes, por eso de loco, por la locura esa, la locura de la predicación. La sabiduría de los hombres se constituye en un adversario
en una especie de blindaje para que el corazón del hombre no se enternezca y el Evangelio produzca el efecto transformador mediante un arrepentimiento y una conversión. La sabiduría humana es algo que Dios mismo dice que Él la ha enloquecido y que no conduce de ninguna manera al conocimiento de Dios. A través de la gnosis del conocimiento no podremos jamás encontrar a Dios, ni mucho menos ser objeto de su misericordia y de su gracia. Y esto era precisamente lo que hacían los griegos. Eso era la base o la esencia de toda escuela de filosofía. A través del conocimiento, enaltecer el espíritu del hombre con el propósito de acercarlo más a la divinidad. Cosa completamente inútil. Porque Dios dice, yo destruyo la sabiduría de los sabios, yo desecho el entendimiento de los entendidos. Fíjense que tenemos ejemplos que son penosos. Ustedes recordarán aquel actor de cine que murió, que fue Superman, uno de los primeros Supermanes, y que estaba parapléjico porque se cayó de un caballo. Y él confiaba plenamente en que él iba a ser restaurado en su salud por la ciencia. En estos días murió el científico Stephen Hawking, ¿verdad? Él llegó a decir... Él es el autor de la teoría de los agujeros negros, y él llegó a decir que había que sacar a Dios de la ecuación en cuanto a lo que era la estructura del universo. O sea, que Dios no pintaba absolutamente nada y muchas otras cosas así dijo y escribió. Y sin embargo fue una persona reconocida por la sabiduría humana como uno de los grandes profetas del siglo XXI, siglo XX y siglo XXI, ¿verdad? Penoso. Dios desecha la sabiduría y el entendimiento de estos que se dicen ser sabios. El orgullo y la sabiduría humana muchas veces lo que hace simplemente es entenebrecer el corazón de los hombres, apartarlos de Dios, y consecuentemente esto hace que el hombre se envanezca y al envanecerse en su razonamiento, Dios sencillamente se aleja de él, lo desecha. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, no la busquen, cuando habla de las cosas invisibles de Dios, su poder y su deidad, que se hacen manifiesto desde la creación del mundo a todos los hombres, dice lo siguiente, versículo 21 de Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, y ahí está el énfasis, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se convirtieron en necios. Dice, y por eso Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convenían. Hermanos, la palabra de la cruz tiene un gran oponente. ¿En qué? En el intelecto, en la sabiduría, en el orgullo, en la soberbia humana, que lo que hace sencillamente es que bloquea por falta de humildad aquello que dijo el Señor que estaba en los niños, por lo cual de ellos era el reino de los cielos. Humildad, sencillez, bloquea el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, de manera tal de que no se planta en los corazones. En el medio en el cual me desenvolví durante mucho tiempo, académico de universidad, fueron muchas las personas que hicieron resistencia a la gracia de Dios, a los cuales les expuse el Evangelio, simplemente porque soberbiamente se sentían que eso era un disparate de fanático. A veces llegué a escuchar expresiones que me dolieron. Alguien que dijo, yo no necesito de esa muleta para vivir, hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, con mucha soberbia. Y sucedía así. En la medida que las personas se sienten que están más capaces, que son más intelectuales, más preparados, en esa medida tienden a endurecerse sus corazones, porque la sabiduría humana se opone al mensaje de la cruz, a la palabra de Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios, destruiré el entendimiento de los entendidos. El mundo no va a conocer a Dios mediante la sabiduría, lo que enseñan los gnósticos, por ejemplo. Consecuentemente, dice, la locura de la predicación es lo que va a utilizar Dios para salvar a los creyentes. El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Ahora,
tiene una manera como debe presentarse, y lo dice acá, en los versículos primeros del capítulo 2 en adelante, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para hacer, ¿qué cosa? Presentar el testimonio de Cristo, la palabra de la cruz, el evangelio de Cristo, todos esos son términos que intercala el apóstol Pablo. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Pablo era un erudito, Pablo era una persona que había sido cultivado, un doctor en teología, a los pies de Gamaliel, uno de los sabios que en aquella época se consideraba como uno de los grandes maestros rabínicos. Era un hombre muy preparado, pero dice, yo no fui con excelencia de palabra, ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, el mensaje que yo traigo era muy sencillo, Cristo murió. Y lo único que me interesó tener y presentar delante de vosotros fue a Cristo, pero no un Cristo cualquiera, sino un Cristo crucificado. Dice, y yo estuve entre vosotros con debilidad, dice el apóstol Pablo, con mucho temor y temblor. Dice, pero ni mi palabra ni mi predicación fue ¿con qué? Dice, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo debe presentarse? En primer lugar, ¿cómo no debe presentarse? ¿Cómo no debe presentarse? Apelando a la sabiduría humana. Los argumentos humanos no caben. Tenemos una fe que es racional, que podemos argumentar, y precisamente es lo que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer, presentar defensa de nuestra fe para cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Argumentarle, explicarle, claro que sí, pero siempre es un asunto de fe. Siempre es y será un asunto de fe. Y el razonamiento humano, la sabiduría o la habilidad del predicador juega absolutamente nada en que el mensaje del Evangelio fructifique en los corazones de los hombres para salvación. Consecuentemente, lo primero que dice el apóstol Pablo, yo deseché cuando fui a predicarle a ustedes toda elocuencia y toda erudición. Yo no fui con excelencia de palabra, yo no fui utilizando mi preparación y mi conocimiento a predicar el Evangelio. Algunos dicen, el pastor es el que puede predicar, el que puede evangelizar, el que puede decirle a alguien cómo llegar a los pies de Jesucristo. ¿Quién lo dijo? No es así. No hay que ir a un seminario teológico. Es sencillamente disponer el corazón para llevar por gracia lo que hemos recibido de gracia y hablar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, el cual demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que va a juzgar a los hombres por el Evangelio. Y es decirle de cómo es necesario que arrepintiéndose de sus pecados clamen a la misericordia de Dios, por si acaso Dios le concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos, haciendo la voluntad de Él. Consecuentemente, el Evangelio debe presentarse desechando toda elocuencia y toda erudición humana. No son pocas las veces en tantos años predicando el Evangelio en el cual se acercan a mí personas que vienen por primera vez a la iglesia y que quedan impresionados por la manera de la predicación. De nada les sirve. Y las veces que se han acercado en diferentes lugares personas a felicitarme, oye, qué bien, le felicito. ¿Y? Si es que lo hice bien, ¿qué fruto tiene eso? Y es que alguien pueda hacerlo bien. La elocuencia y la erudición humana deben echarse a un lado. Pero también cualquier tipo de enseñanza paralela. Cuando Pablo dice aquí, dice, yo me propuse, ¿qué dice? En el capítulo 2, versículo primero, versículo 2, me propuse, ¿qué dice? No saber entre vosotros, ¿qué? Nada, no saber nada, no saber cosa alguna. En otras palabras, cuando predicamos el Evangelio tenemos que desechar absolutamente cualquier tipo de enseñanza paralela. Digo, ninguna otra cosa, solamente Jesucristo y Jesucristo crucificado. Y centrándose en ese mensaje de la cruz, Jesucristo y Jesucristo crucificado, el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo.
el justo muriendo por los injustos, la manifestación del amor de Dios dando su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la esencia del Evangelio y debe presentarse pura y simplemente eso. Y debemos hacerlo a pesar de nuestras debilidades, de nuestra ineptitud, si queremos llamarlos como tanos, porque nadie es apto, porque el Evangelio solo obra por el poder de Dios. El apóstol Pablo decía, cuando yo fui a vosotros, dice, yo fui con debilidad, yo fui con temor, yo fui con temblor. Él no fue que llegó aquí el gran apóstol Pablo, no, dice, yo tenía aprensión, temor, pero sencillamente fui y les llevé el evangelio del Señor Jesucristo, la palabra de la cruz. Jesucristo y este crucificado. Y no utilizó ningún tipo de recurso de persuasión. En el versículo 4 del capítulo 2, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En otras palabras, no hubo manipulación, no hubo llanto, no hubo ningún tipo de dramatización, no hubo nada que no fuera simplemente la exposición del mensaje de la cruz. Nosotros, aún los cristianos, somos muy dados a dejarnos impresionar, muy dados a eso, a ir detrás del orador, del gran predicador. Y muchas veces no nos fijamos en la esencia de la predicación y el apego que tenga ella exclusivamente a la palabra de Dios, a la palabra revelada. El apóstol Pablo sencillamente dijo, yo no utilicé ningún recurso de persuasión. Mi palabra y mi predicación no fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con, dice, el poder de Dios, sencillamente dejando que se manifieste el poder de Dios. Hermanos, les resumo este punto. Para presentar el Evangelio no debemos utilizar sabiduría humana, porque esto lo que hace, como dice el versículo 27, es hacer vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. He oído tantas veces, tantos predicadores que llaman mucho la atención, pero cuando tú dices, ¿qué dijo? ¿Cómo presentó el Evangelio? Y te das cuenta de que hubo muchos cuentos, hubo mucha historia, hubo mucha anécdota, hubo mucha manipulación emocional, hubo muchas cosas que realmente impresionaban. Pero ¿y el Evangelio? El Evangelio se presentó a Jesucristo crucificado, consecuentemente desechar absolutamente cualquier enseñanza paralela, centrarse en el mensaje de Jesucristo con la cruz y no hacer caso de nuestra humana debilidad. Porque Dios no está contando con nuestra fortaleza, con nuestra sabiduría, con nuestra erudición, con nuestra destreza de oratoria. No está contando con nada de eso, con nuestra preparación tampoco. Es sencillamente con su propio poder, con su propio poder. Y no con el poder de Dios. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Hoy ya con el último punto. ¿Cómo se manifiesta o qué efecto tiene el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz? Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje del Evangelio no tiene efecto sobre todas las personas. ¿No? Lamentablemente. Es lo que yo quisiera, predicarle a una persona y que sencillamente se arrepiente y se convierte y sea salvo. Yo quisiera eso, pero no se puede. Tiene efecto solamente en aquellos que son llamados por Dios. Y es lo que la Biblia le llama, no el llamado universal. Cuando dice muchos son los llamados, sino al que tiene que ver con aquellos pocos que son escogidos. Es lo que se llama el llamado eficaz del Señor. Ese llamado que una persona escucha un día en su corazón y sencillamente no puede resistirse a responderle, sí, Señor, aquí estoy, tómame para ti, perdona mis pecados y sálvame. El llamado eficaz del Señor Jesucristo. Un llamado irresistible, fruto de la gracia y la misericordia de Dios a través de la influencia del Espíritu Santo en el corazón del impío. Para los gentiles es un asunto de locos. Para los judíos, un dolor de cabeza, un tropezadero. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados encuentran en el Señor Jesucristo y en su palabra la manifestación de su poder transformador y de toda
la sabiduría de Dios. Por eso dice la Escritura que los creyentes tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, por obra de su Santo Espíritu en nosotros, que nos permite discernir, entender y apropiarnos de las enseñanzas de su palabra bendita. Consecuentemente, la palabra de la cruz tiene efecto solamente en los llamados y descarta absolutamente las capacidades o los méritos propios. Fíjense cómo dice el versículo 26 al 28, estos versículos son fundamentales. Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. Le está diciendo a los hermanos de Corintios, los que estaban muy infatuados, que se creían que eran la gran cosa, ¿verdad? Y que se alineaban con uno o con otro de los maestros de Corintios. ¿Y qué le dice acá? Le dice, fíjense quiénes son ustedes. Miren el llamamiento que ustedes han tenido. Ustedes no han sido llamados por el Señor, por su sabiduría, ¿verdad? Porque ustedes no son sabios según la carne, tampoco por el poder que tienen. No sois mucho poderosos, dice, ni tampoco son muchos nobles, tampoco por la nobleza o el abolengo que tengan, o sus orígenes. En otras palabras, Dios descarta la sabiduría, el poder y la nobleza. Dios descarta inclusive la fortaleza, el prestigio o el aprecio. Fíjense cómo dice, lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, y lo vil de este mundo escogió Dios. El pueblo de Dios, los verdaderos creyentes, no podemos jactarnos absolutamente de nadie, de nada. Hay algunos que piensan, porque el día que se convierta doña fulana, o el día que se convierta don fulano, oye, eso va a ser una cosa para la iglesia. Algunos que se creen, bueno, qué lujo se dio el Señor el día que yo me convertí. Dice el Señor que Él desecha absolutamente la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos, y advierte, dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, porque vosotros, dice, no sois muchos sabios, absolutamente, ni muchos de vosotros sois poderosos, absolutamente, ni muchos de vosotros sois nobles, sino que Dios los escogió a ustedes entre lo vil, entre lo inmundo, entre lo menospreciado, entre lo que no es, deshaciendo lo que sea con el propósito de que vengáis a ser hijos de Dios, verdaderos creyentes. Consecuentemente, nadie puede jactarse en su presencia. Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 3 veces entre los versículos que van del versículo 27 hasta el versículo 28, 3 veces menciona la escogencia de Dios. ¿Lo ven ustedes dónde está? Versículo 27. Lo necio de este mundo, escogió Dios. Lo débil del mundo, escogió Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios. No porque valiéramos 5 cheles, no porque fuéramos importantes, ni porque fuéramos inteligentes, ni porque fuéramos apreciados. Al contrario, Dios escoge lo que el hombre menosprecia. Esos son los que Dios escoge. Escoge y escoge soberanamente. O sea que no cabe ningún tipo de jactancia. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 3 veces reitera que Dios escoge sin tomar en cuenta ningún tipo de mérito humano o capacidad humana. Consecuentemente, no es necesario absolutamente que apelemos al intelecto. No es necesario absolutamente que nosotros expliquemos nada más que lo que la palabra de Dios dice en cuanto al Evangelio de la cruz. La palabra de Dios en cuanto al mensaje del Evangelio, para que una persona sea escogido por Dios, redimido de sus pecados, salvados para una eternidad. La palabra de la cruz tiene un efecto de perdición, condena al incrédulo, pero salva a los creyentes. Es lo que dice acá. Y también es la manifestación perfecta del poder de Dios. La palabra de la cruz sirve para que el incrédulo tropiece con ella, se pierda con ella, en base a sus razonamientos y su soberbia. Sin embargo, para los llamados es poder de Dios para salvación. La palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio, tiene la capacidad de lavar los pecados, de perdonar los pecados, de salvar al hombre, de modificar su vida, transformar su realidad, cambiar su mente, traer gozo y paz a su corazón.
y sobre todo redimir su alma cuando arrepentido clama al Salvador. Por eso dice, versículo 30, fíjense qué preciosidad, el versículo 30, ¿lo tienen? Cómo Dios coloca a un simple pecador en la posición más privilegiada. Dice, en Cristo Jesús, dice, el cual ha sido hecho, ¿qué? Dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ustedes saben lo que significa cada una de estas cosas. Por eso dice Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo crucificado. Si tú no conoces a Jesucristo, si tú no conoces al Cristo de la cruz de una manera personal, estás definitivamente rechazando el mensaje de la cruz. Si tú realmente no has sido justificado por el Señor, si su sacrificio de cruz no ha sido suficiente para que Él te haya declarado libre de culpa, estás en problemas, sin lugar a duda. Si el Señor no te ha santificado, no te ha tomado para ti, no te ha apartado para Él, mejor dicho, y no te ha redimido, en Cristo Jesús hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. El pago de nuestra culpa puesto sobre Él. La pregunta es la siguiente. La palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio, ¿ha llegado a ti con todo su poder? O sea, ¿ha transformado tu vida? El hecho de que tú escuches que Jesucristo es Dios, que es el Salvador, el Redentor, aquel que puede perdonar tu pecado y justificarte delante de Dios, salvando tu alma por una eternidad. Ese mensaje tan sencillo como ese, ¿lo has creído? ¿Te has apropiado de él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has pedido al Señor de todo corazón la salvación y la vida eterna? Porque si no, no hay diferencia entre tú y los judíos. No hay diferencia entre tú y los gentiles, simplemente porque no eres uno de los llamados. Y la pregunta es esta. ¿Has menospreciado el mensaje de la cruz? ¿Has menospreciado el regalo de Dios a través de Jesucristo? Era lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto. Era lo que estaba haciendo exactamente la iglesia de Cristo, menospreciando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no se apropiaba de ella. Porque sencillamente no obedecía al llamado de Dios. Era menospreciar el sacrificio de Cristo y era menospreciar la invitación de Dios a un arrepentimiento y a una conversión. Yo quisiera seguir hablando hoy, aunque ustedes quieren que yo me calle. Pero yo quisiera decirle, no menosprecien a Dios. No se crean ser algo, no siendo nada. Porque delante de Dios no somos absolutamente nada. Nada. Recuérdense, lo necio de este mundo, lo vil, lo menospreciado, lo que no es nada, eso es lo que escoge Dios. Si queremos ser algo, más vale que rectifiquemos, pidamos perdón al Señor y clamemos por su misericordia y su gracia. Si es así, entonces estaremos entre los llamados y experimentaremos el poder transformador del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No voy a seguir hablando. Dos problemas tenía la iglesia de Corintio para comenzar. Todavía les quedan muchos otros, los vamos a ir viendo uno a uno. El primero, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? Lo que predicamos la semana pasada. A pesar de que tenían la gracia de Dios sobreabundante, ¿cuál era el de Jesús? Tenían semillas de disolución, o sea, estaban poniendo su atención sobre los hombres, estaban tomando partido, estaban prefiriendo a uno que a otro. Jesucristo era simplemente un ingrediente más dentro de la ecuación. Estaban tras el liderazgo humano. En el día de hoy vimos otra cosa. Sencillamente estaban buscando elocuencia, erudición y sabiduría en términos humanos. Y esto es algo que se opone absolutamente con
la manifestación del poder de Dios a través del simple mensaje del Evangelio, que Cristo murió en la cruz por los pecadores, a fin de salvar a todo aquel que cree. La semana que viene vamos a ver otro de los problemas en la iglesia de Corinto. Hermanos, no menospreciemos el mensaje del Evangelio. Tú dirás, yo no sé predicar. Sí, tú sí sabes predicar el Evangelio. Tú sí sabes. Y no solamente sabes, sino que debes predicar el Evangelio. Y no te salga, no sepas cosa alguna adicional. Simplemente a Jesucristo en la cruz, entregado por tus pecados y los míos. Y ahí tenemos nosotros, ¿qué? Justificación, redención, ¿qué más decía? Santificación, todo en ese mensaje. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia.